Esos hermosos niños con sus respectivos maestros. Muy bien, hace 15 días, porque hace 8 yo no tuve el privilegio, pero ustedes sí tuvieron el privilegio de escuchar a mi hermano Yarleyson compartiendo la palabra de Dios. Hace 15 días terminamos de estudiar el libro de los Hechos. Y quiero comentarles lo siguiente. El libro de los Hechos lo empezamos desde el año pasado, a principios de año, y para este año la denominación sacó como una directriz, que es que el último domingo de cada mes se predicara en todas las iglesias de la denominación la misma temática. No el mismo bosquejo, pero sí la misma temática. Y la temática para todo este año, a nivel nacional, la temática para todo el año es lo relacionado a las misiones. Entonces, como era una temática relacionada con las misiones, yo solicité el permiso que nos permitieran terminar el estudio de Hechos, porque qué más misionero que Hechos, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, nos concedieron el permiso y por eso pudimos terminar. Pero ahora llegó el momento de ponernos al día con toda esa serie de enseñanzas. Entonces ya a estas alturas ya se dio la enseñanza del mes de enero, del último domingo de febrero, del último domingo de marzo, del último domingo de abril, del último domingo de mayo. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer nosotros es que durante estos 2 meses vamos a estarnos poniendo al día con la temática general de la denominación, que es la obra misionera. Y el lema en general para el año 2025 es precisamente preparándonos para salir a la misión. Y como ese es un lema muy bien planteado para toda la denominación a nivel nacional, quise sostenerlo tal cual para que sea el título de la enseñanza que hoy vamos a mirar. Cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en Él el modelo perfecto de lo que es y de lo que hace un misionero. Es decir, hablar de misiones es hablar de la iniciativa de Dios de venir en la búsqueda del hombre para salvarlo, para redimirlo. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, podemos observar que Dios siempre ha tomado la iniciativa para salvar a la humanidad. En el Antiguo Testamento, Adán pecó. ¿Buscó Adán a Dios? No, fue Dios el que lo buscó a él. Más adelante se llena la tierra de maldad. Noé no se le ocurrió el plan, ni Noé buscó a Dios. Dios buscó a Noé. Se acaba el diluvio, vuelve otra vez la maldad a formarse, y de allá de la tierra de Ur de los Caldeos va Dios en búsqueda de un hombre que se llama Abraham para formar de él una nación para poder salvar a todas las naciones de la tierra. Y podríamos seguir a través de muchos ejemplos del Antiguo Testamento que nos muestran que siempre Dios está en la búsqueda del pecador. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas no cambian. Porque en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver la vida de 12 personas que cada uno vivía para sí mismo, que cada uno vivía en sus pecados, que cada uno vivía en su egoísmo, pero fueron buscadas por Dios. Dentro de esos 12 recordamos los nombres de Pedro, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Judas. 12 personas que no buscaron al Señor, sino que el Señor buscó a ellos para darles salvación y para luego utilizarlos como instrumento para llevar la salvación no solo a Israel, sino también a las demás naciones. Había un hombre persiguiendo su iglesia, maltratando a los cristianos, encerrando a los cristianos, arrastrando a los cristianos, y el nombre de ese personaje era Saulo. Pero el Señor sabía que Saulo nunca lo iba a ir a buscar a él. Por lo cual el Señor tomó la iniciativa y buscó a Saulo, le salió al encuentro, lo convirtió, y de esa manera lo convirtió a él en un instrumento para seguir extendiendo su mensaje. Mis queridos, por esa razón, si nosotros deseamos prepararnos para la misión,
Si nosotros deseamos prepararnos para salir a la misión, no hay cosa mejor que ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el más grande misionero que tiene la iglesia? Su mismo fundador, Jesucristo. Él es el más grande misionero. Dice el coro: dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono, a la cruz y mi deuda pagar. Que es una paráfrasis de todo lo que vemos en la Biblia cuando se nos dice que el Señor dejó su trono y su gloria para venir a dar su vida por nosotros los pecadores, para venir a buscarnos a nosotros. Mis queridos, el pasaje de hoy nos va a enseñar de una manera muy significativa que la obra misionera se debe realizar a la manera de Cristo. ¿Y cuál es la manera de Cristo según este pasaje? La manera de Cristo está dividida en 3 partes. La manera de Cristo es buscar a los perdidos, compadecerse de los perdidos y orar a Dios para que salve a los perdidos. Esa es la manera de Cristo. Y a eso nos va a retar el pasaje de hoy, a que nosotros hagamos la misión de Dios, buscando, compadeciéndonos y orando. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos para desarrollar la misión de Dios unos pies que se dirijan hacia los perdidos, un corazón que sienta compasión por los que están sin Cristo y unas rodillas que se doblen para orar y para clamar al Señor de la mies. Así se hacen las misiones. Eso es lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar en primer lugar, mis queridos, habiendo dicho esto, estamos todos en Mateo capítulo 9, ¿verdad? Donde bien leyó ahora mi esposa. Mateo capítulo 9 del verso 35 al 38. Y vamos a considerar en primer lugar, basados en el versículo 35, que la misión se hace buscando a los perdidos. Y quiero que resalten esa palabra si están tomando notas, buscando. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Observen ustedes que hay un versículo con el cual inicia ese verso 35, un verbo, perdón, con el cual inicia ese verso 35. ¿Cuál es el verbo? Recorría. ¿A qué le suena esa palabra recorría? Muy bien, a que el Señor Jesús iba en la búsqueda. Por eso es que decimos que las misiones se hacen buscando a los perdidos. Es decir, los pies no se pueden quedar quietos. Cuando hablamos de misiones, los pies tienen que estar en continuo movimiento. Y me llama la atención que cuando el evangelista Mateo quiere expresar esa idea, no dice recorrió Jesús, como si lo hubiera hecho de pronto una vez o pocas veces, sino que lo coloca recorría, para decirnos que eso en él era una constante. Pero observen que ese recorría tiene 3 verbos que los estudiosos catalogan como gerundio. El verbo enseñar, que aparece como allí en el verso 35, enseñando. El verbo predicar, que aparece como predicando. Y el verbo sanar, que aparece como. Entonces fíjense que esa es la manera como él buscaba. Esa es la manera como él recorría. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos? Que los perdidos deben buscarse en todos los lugares. Porque nos dice el versículo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Entiéndase, la diferencia entre ciudades y aldeas es que una tenía mucha gente y la otra tenía poca gente. ¿Cuál era la que tenía mucha gente? Las ciudades, naturalmente. ¿Y cuál tenía poca gente? Es decir, que para el Señor Jesucristo era tan importante aquel que vivía en el pueblo más recóndito como aquel que vive en la metrópolis más grande. Porque indistintamente de cuáles sean las condiciones sociales, el entorno cultural de cualquier persona, sea positivo, sea negativo, todos los seres humanos necesitan a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Él recorría buscando a los perdidos, y con eso nos enseña que los perdidos deben buscarse en todos los lugares. Pero también el versículo nos enseña que los perdidos deben buscarse para que oigan el evangelio.
¿Y a qué me refiero con eso? Si ustedes observan, dice enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Enseñando y predicando. Pero llama la atención de en dónde enseñaba el Señor Jesús, que eran los centros de religión de la época, los lugares de religión. Y empezó por las sinagogas porque naturalmente la persona religiosa, por asistir a un lugar religioso, pues va a tener un interés en Dios. Y él empieza por allí, enseñando en las sinagogas, pero también es bien interesante que la palabra enseñar significa brindar instrucción. Es de donde sale nuestro término pedagogía, que se va a instruir. Porque ya ellos sabían la letra de la ley, pero él tenía que ponerle el sentido para que lo comprendieran. Pero no solamente enseñar, sino también predicando. Y la palabra predicar, pues lo que lleva es, o conlleva es la idea de un mensaje con el cual yo quiero persuadir a los demás para que crean en algo que yo sé que es verdad. Y ese algo que es verdad es el evangelio de Jesucristo. Por eso dice que recorría enseñando y predicando. Pero aparte, mis queridos, de que los perdidos deben buscarse en todos los lugares y que deben buscarse para que oigan el evangelio, hay algo muy especial y es lo que le va a dar como un realce al mensaje que nosotros damos. Es lo que le va a dar como, si se puede decir, como un respaldo, si se quiere decir, a las palabras que estamos pronunciando. Y es que los perdidos deben buscarse para hacerles el bien. ¿Por qué les digo eso? Observen ustedes que termina el verso 35 de decir, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros podríamos pensar que si el Señor Jesús sanó toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo, ¿qué tipo de sanidad puede venir a nuestra mente que hizo el Señor Jesús con todos ellos? ¿Qué tipo de sanidad? Bien, física, espiritual, y que obró ¿de qué manera? Sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. Sin embargo, quiero decirles esto. La palabra que se utiliza allí para sanando no es la que describe un milagro. La palabra que aparece allí como sanando es de donde sale nuestro término terapeuta, que quiere decir que se sana por medio de una intervención médica. Lo que hace nuestro hermano Cristian. Ojo con eso. Todos sabemos que el Señor Jesucristo hizo milagros asombrosos, ¿verdad? Devolvió vista a los ciegos, resucitó a los muertos, hizo a los cojos saltar. Él hizo innumerables milagros de manera instantánea, solo con hablar. Pero este que se describe aquí no es el caso. Porque el término que se utiliza aquí para sanar es el del procedimiento que hace un médico para restaurarle la salud a través de terapia a una persona. Indica eso, que nuestro Señor Jesús no fue un Dios poderoso distante, Señor, sáname, tómate, sano. Sino que nuestro Dios es un Dios cercano, que se interesa, que tiene compasión por la gente y que desea servirle. Por eso se tomó el tiempo de, en algunos casos, no hacer un milagro instantáneo, sino más bien llevar un proceso, porque a través del proceso se gana confianza, se gana amor, se gana cercanía. Esa es la calidad del Dios que tenemos nosotros. ¿Cómo nos enseña el Señor Jesús a hacer misiones entonces, hermanos? Hay que buscar a los perdidos. Estamos ahora en estos días en eliminatorias futbolísticas. Algunos de ustedes ya arrugaron la cara, los comprendo. Pero nos brinda una oportunidad especial para poder ilustrar esto. Mis queridos, ningún equipo que quiere marcar goles se queda en su propia cancha. ¿Comunico? Ningún equipo que quiere marcar goles se queda en su propia cancha. Se desplaza, busca. Si nosotros queremos alcanzar a los perdidos, no nos podemos quedar en nuestra propia cancha. Necesitamos caminar y buscarlos
de la manera que nos enseña el Señor Jesús, en todos los lugares, para predicarles el Evangelio y para hacerles el bien. Sabe que una de las oraciones que debemos nosotros hacer al Señor es, cuando tenemos detectado a alguien a quien queremos compartirle el Evangelio, una oración muy útil es pedirle al Señor: Señor, dame la oportunidad a través de la cual yo pueda servir a esa persona. Bríndame la oportunidad de que él necesite algo en lo cual yo pueda servirle, para de esa manera poder demostrar tu amor con acciones, pero testificar tu evangelio también con palabras. Ambas cosas. Mis queridos, ¿a qué voy con esto? Quiero recordar las palabras del Señor en Mateo 7:8, para que tomemos ánimo de ir y buscar a los perdidos. Muchas veces podemos ser de pronto un poco negativos y preguntarnos: ¿y si nos rechazan? Pero cuando a mí me dicen así, a mí me gusta el lado positivo: ¿y si nos aceptan? Y por eso quiero recordarles las palabras del Señor Jesús: todo aquel que pide, recibe, no algunos. Y el que busca, halla. Y al que llama, busca a los perdidos. Visítalos, llámalos, envíales un mensaje, invítalos a la iglesia, ven con ellos a la iglesia, invítalos a las células, ve con ellos a las células, y vas a ser un instrumento útil y poderoso en las manos de Dios. Entonces, mis queridos, lo que nos ha mostrado este primer versículo es que la misión se hace buscando a los perdidos. Recuerden que todo aquel que pide, recibe. Recuérdenlo siempre. Muy bien. Si la misión se hace buscando a los perdidos, ¿cómo más se hace la misión según el versículo 36? Yo lo leo y ustedes me dicen, ¿cómo más se hace la misión según el verso 36? Óiganlo ustedes. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Les quiero preguntar, ¿cómo más se hacen las misiones según el verso 36? Muy bien. Las misiones se hacen compadeciéndose de los perdidos. Así se hacen las misiones. Debe haber una compasión. Ahora, ¿saben que me llama la atención que él dice, tuvo compasión de ellas? Y esa palabra compasión, bueno, ahora para nosotros, ¿cuál es el órgano del cuerpo que asociamos con la compasión? El corazón, ¿cierto? Ese es el órgano del cuerpo. Pero en la antigüedad, el órgano del cuerpo que asociaban con la compasión no era el corazón, eran las entrañas y puntualmente los riñones. Y saben que yo creo que nosotros nos equivocamos al romantizar el corazón, porque cuando hay una emoción fuerte, lo primero que se mueve es el estómago. ¿A quién no le ha dado diarrea por el miedo? ¿Sí o no? Y esa era la idea que tenían en la antigüedad y no están lejos. ¿Sí o no? Cuando hay estrés, ¿cómo se pone la parte digestiva? Cuando estábamos en plan de conquista y de pronto por ahí que nos dimos cuenta que sí aceptaban el cambio de luces, ¿qué sentíamos? ¿Por qué les digo eso? Porque la palabra compasión que aparece allí significa literalmente hacer que las entrañas se muevan. Es decir, desde lo más profundo sale compasión por los perdidos. Hermanos, si nosotros deseamos ser eficaces en la obra evangelística, necesitamos desarrollar compasión por los perdidos. O sea, que a nosotros nos duela que las personas mueran y vayan a una condenación. Pero por encima de eso, que a nosotros nos duela que las personas malgasten su vida en lugar de poder disfrutarla y aprovecharla al máximo viviéndola para la gloria de Dios. Mira,
¿Cómo se puede desarrollar la compasión? Lee la parte inicial del versículo y allí está la respuesta. ¿Cómo se puede desarrollar la compasión? Muy bien. Es decir, que la compasión surge de observar a los perdidos. Porque ¿cuándo tuvo el Señor Jesús compasión de ellas? Al ver las multitudes. La palabra ver significa que tú no solamente haces un vistazo y ya, sino que tú miras y te quedas con detenimiento observando las características de algo. En ese algo y en ese pasaje que estamos estudiando, es ver, es mirar y quedarse considerando cuáles son las reales circunstancias de una persona sin Cristo. Mira, hubo un ejercicio, el Señor nos permita volver a hacerlo, pero hubo un ejercicio que hicimos con los jóvenes de la iglesia hace algunos años. El ejercicio consistió en que nos repartimos por parejas y ese día no hicimos el culto de jóvenes acá, sino que esperamos a los jóvenes y nos repartimos por parejas por todas las cuadras. Y el objetivo era poder observar a todas las personas que habían en esa cuadra o en esa manzana. Y a medida que observamos a las personas mientras íbamos caminando, teníamos que ir orando por esa persona que veíamos. Y fue bien interesante comenzar a orar por el drogadicto, comenzar a orar por la prostituta, comenzar a orar por el vendedor ambulante, comenzar a orar por el empresario, comenzar a orar por el que iba en la moto. Fue bien interesante, porque cuando llegamos acá les dije a los jóvenes cómo les fue y todos coincidieron. Se le despierta a uno el interés por las personas cuando hace esto. Mis queridos, ver es la clave para poder desarrollar compasión. Pero también la compasión surge de comprender la situación real de las personas. Porque el versículo dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿por qué? Y ese por qué me va a dar la razón por la cual él tuvo. ¿Por cuál razón tuvo él compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué le titulo aquí a esta letra B que la compasión surge de comprender la situación real de las personas? Porque en ocasiones, cuando una persona vive en un entorno muy agradable, cuando vive en un entorno muy positivo, creemos que no necesitan a Cristo. Y déjame decirte, la misma necesidad de Cristo la tiene la persona del estrato 0 que del estrato 6. La misma. El Señor hace un tiempo, ustedes saben que nos dio un privilegio como iglesia y fue darle los devocionales permanentemente a los jugadores del Club de Fútbol Atlético Nacional, ¿verdad? Y yo miraba a todos esos muchachos jóvenes, pues realmente yo nunca los miré como futbolistas. Yo los miraba era como personas que necesitaban a Cristo. Y en la confianza que el Señor me permitió desarrollar con ellos, varios de ellos me dijeron, pastor, quisiera comentarle un asunto, ¿podemos hablar? Y nos encontramos en diversos lugares. ¿Y sabes cuál fue mi conclusión? Que los mismos problemas que enfrentan las personas del común, que no conoce sino la mamá, que se gana solo el salario mínimo, son las mismas circunstancias y problemas que tienen ellos, igualitos, solamente que algunos lloran en jaulas de oro, pero son los mismos problemas. Por eso nosotros debemos saber que el pobre necesita el evangelio, pero también el rico, que el niño necesita el evangelio, pero también el anciano, que la mujer necesita el evangelio, pero también el hombre. ¿Y cuándo podemos llegar a entender eso? Cuando nosotros sabemos cuál es la situación real de las personas. Y para describirnos cuál es la situación real de las personas, nos dejaron ahí dos palabras que nos dice cuál es la situación real de una persona sin Cristo, sin importar su condición económica, sin importar si tiene poder o no, sin importar qué edad tiene. ¿Cuál es la situación de una persona sin Cristo?
Desamparada y dispersa. Mira, la palabra desamparada significa desamarrada. Ojo con eso, significa desamarrada. Significa que no tiene una cuerda. A los que le tienen mascotica ahí que sacan con la cuerdita. ¿Para qué se le pone la cuerdita a las mascotas? Para que no se pierdan, es decir, que la correa se le pone para protegerlas. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir entonces que cuál es la condición de una persona cuando dice que está desamparada? Es una persona sin protección. Por esa razón, el mundo hoy está tan lleno de irritabilidad, porque como las personas no sienten protección, a la mínima amenaza, se defienden, porque están desamparadas, están sin protección. Pero el otro término es dispersas, y la palabra dispersa significa moverse sin planeación. Quiere decir que aparte de que son personas sin protección, son personas también sin dirección. No saben para dónde van, confundidas totalmente. Prueba de eso, hermanos, si ustedes observan, pueden sacar la moda más absurda, como ponerse zapatos en los ojos. El día que a alguien se le ocurra que hay una moda que es ponerse zapatos en los ojos, adivine qué van a hacer. Y viene la pregunta, ¿por qué? Porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta es la descripción, insisto, de absolutamente todas las personas que no tienen una relación con Cristo. Y quizá hoy hay alguna persona que aún no ha creído en Cristo como su Salvador. La Biblia dice que esta es la situación tuya, que tú estás sin protección, que tú estás sin dirección. Pero la Biblia no solamente te da una mala noticia, con la mala noticia la Biblia te da una muy buena. En los labios del Señor Jesucristo, Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé qué preocupación tienes tú, no sé qué angustia tienes tú en tu corazón, pero lo que sí sé es que Jesús quiere que tú te acerques a Él, es que Jesús quiere que tú vayas a Él. Y cualquiera que sea la situación, el Señor Jesús caminará contigo, caminará a tu lado y nunca estarás solo. Él es confiable. Recuerda que no es necesario que tú vivas desamparado y disperso, cuando en Jesucristo está el Salvador que dio su vida para pagar por tus pecados y para darte vida eterna. Mira, el Señor Jesús hace todo esto porque, como lo dice el versículo en la parte inicial, al ver las multitudes, Él tuvo compasión. ¿Qué indica eso, hermano, y con qué lo podemos ilustrar? Pues lo podríamos ilustrar fácilmente con el refrán, ojos que no ven. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno va a hacer las cosas, a uno lo mueve el corazón? ¿Sí se han fijado en eso? Que cuando vemos a alguien haciendo las cosas con desgano, le podemos decir, hombre, pero métale el corazón. ¿Qué queremos decir con eso? Eso. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona sea movida a hacer las cosas con ganas? El corazón. Pero ahora les pregunto, ¿qué es lo que mueve el corazón? Los ojos. Porque al ver, tuvo compasión. En una frase muy pequeña, mis queridos, el corazón mueve las acciones, pero los ojos mueven el corazón. Necesitamos ver. Necesitamos quitar la mente, los ojos de las pantallas. Necesitamos quitar la mente, los ojos de la virtualidad. Y necesitamos ponerla en la realidad. La realidad es que personas están viviendo vidas desgraciadas cuando tienen la oportunidad de encontrarle sentido a la vida, creyendo en Jesucristo. La realidad es que hay personas que se condenan cuando nosotros sabemos cómo pueden llegar ellas a ser salvas.
no se nos dice que salvemos a nadie, pero sí se nos dice que prediquemos a todos. Y que el Señor haga con esa palabra lo que Él bien disponga. Por eso te quiero invitar a algo. Aprende a mirar con compasión. Aprende a desarrollar compasión. Pídele a Dios en oración. Haz de esta petición una petición continua para tu vida. Pídele al Señor que te dé compasión por los perdidos. Dile: Señor, hazme sensible a la necesidad de los demás. Y mira a los pecadores, no para condenarlos, sino para compadecerte de ellos. Porque la persona que está en pecado, según el Señor, es esclava del pecado. Por eso, libre no es aquel que se hunde cada vez más en pecados. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Libre es aquel que le puede decir al pecado no. Y la única manera de decirle al pecado no es si Jesucristo me ha libertado a mí. Es si Jesucristo ha entrado en mi corazón. Es si Jesucristo es mi Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, mis queridos, hemos visto hasta ahorita dos maneras de cómo hacer misiones aprendidas del Señor Jesús. Según el verso 35, las misiones se hacen buscando, ¿verdad? Según el verso 36, las misiones se hacen compadeciéndose. Pero ahora descubran ustedes, ¿cuál es la tercera manera como se hacen misiones? Les leo el verso 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la tercera manera de hacer misiones según el Señor Jesús? Muy bien. La misión se hace orando al Señor. Ahora, según el verso 37 que ya los leyeron, ¿por qué es necesario orar al Señor en la parte misionera? ¿Sí? Según el verso 37, nada más el 37. ¿Por qué es necesario orar al Señor? Muy bien. Es decir, la oración es necesaria por la realidad de la obra. ¿Cuál es la realidad de la obra? Se habla de mies, se habla de obreros. Y es una proporción de mucha a poco. ¿Cierto? La palabra mies significa cosecha, ¿verdad? Cuando dice la mies es mucha. Y en este pasaje, pues la cosecha se relaciona con las personas que se van a alcanzar con el Evangelio. Pero estaba meditando en algo y quiero transmitirle a ustedes la misma pregunta, la misma inquietud. La cosecha, cualquier cosecha, hablando del ámbito natural, piensen en el campo. ¿La cosecha es resultado de qué? ¿Sí? ¿Y cómo se le llama a ese trabajo previo para que después pueda haber cosecha? Muy bien, muy bien. La cosecha es el resultado del cultivo. Pero me llama la atención que el Señor no dice el cultivo es mucho, sino que se va a la parte final y dice la mies o la cosecha es mucha. Y quiero preguntar, ¿quién cultivó entonces? Porque el Señor no nos dice el cultivo es mucho. El Señor nos está diciendo la cosecha es mucha. Entonces les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién cultivó acá? ¿Saben una cosa? El cultivador es Dios. Y aquí hay una lección de oro a la hora de hacer misiones. Cada vez que nosotros predicamos a alguien, Dios ya ha estado trabajando en su corazón. Ejemplos bíblicos, muchos, pero solamente cito uno. Cornelio. Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, ya estaba listo para recibir la palabra. ¿Por qué crees que el carcelero de Filipos dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién había preparado ese corazón endurecido? Por eso cuando llegó Pablo y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, automáticamente creyó.
Por eso, mi querido, con mucha esperanza, con mucha convicción, con mucha fe, testifica de Cristo, porque tú no sabes cuál de esos corazones ya tiene el corazón preparado, el Señor preparado, perdón, para que oiga y para que reciba el Evangelio. Si te fijas que el Señor nos manda a la cosecha y no al cultivo, porque los pioneros no somos nosotros, el pionero es Dios. Es Él el que toma la iniciativa. Y ahorita lo hemos comprobado. Fundamos una iglesia en Itagüí el año pasado. ¿Con cuántos hermanos? 30 hermanos. Ya el Señor ya estaba trabajando allá. Fundamos otra iglesia en Manizales a inicios de este año. 30 hermanos ya reuniéndose. Cuando nosotros llegamos a la vida de una persona, no le vamos a llevar a Dios a esa persona. Cuando llegamos a esa persona, es como si Dios nos dijera: qué bien que viniste, tenía rato esperándote. Por eso podemos tener confianza a la hora de predicar. No vamos solos, Dios va delante de nosotros. Pero no solamente la mies es mucha, también se dice los obreros pocos. La palabra obreros, ojo con esto. ¿Qué es un obrero? Un trabajador, pero le hace falta una partecita, porque tienen la razón, es un trabajador, pero había muchos trabajadores, por ejemplo, esclavos. ¿Qué es un obrero entonces? Un trabajador que recibe bien. Y me llama la atención que así como el Señor no dice la siembra es mucha, tampoco dice los esclavos, como si no pensara pagar, sino que dice los obreros, porque Dios no es deudor de nadie, porque todo el que trabaja para Dios recibe recompensa. Dios no le debe a nadie, nunca le va a deber y nunca le deberá. Pero fíjate cómo lo dice: los obreros pocos. Obrero es un trabajador al que se le paga, por lo cual aquí cuando el Señor nos habla de obreros quiere que tengamos en mente dos realidades. Por un lado, que testificar de Cristo requiere que nosotros nos decidamos a trabajar. Pero que la segunda realidad es que a medida que vamos trabajando, lo hagamos con la esperanza de que Dios nos va a pagar, nos va a recompensar. Ay, hermanos, díganme quién no se motiva a trabajar con una paga buena. ¿O por qué las personas cambian de empleo cuando les ofrecen una mejor remuneración? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender aquí entonces, hermanos? Que dos enemigos a la hora de compartir el Evangelio, dos enemigos son la pereza y la ingratitud. La pereza para no trabajar y la ingratitud para no considerar valiosa la paga de Dios. Mira, cuando tú testificas de Cristo, tú estás trabajando para Dios. Y te lo aseguro, no hay nadie que pague mejor que Dios. No hay nadie que pague mejor. Y cuando estoy diciendo de que pague, no pongas el signo peso. Cuando estoy diciendo que no hay nadie que pague mejor que Dios, estoy pensando en cosas mucho más profundas y más sublimes. Porque los recursos, por supuesto que vendrán, todo eso vendrá por añadiduras, lo que promete el Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Por esa razón, mis queridos, consideremos bien valiosa la recompensa del Señor y trabajemos incansablemente por Él. Debemos orar por eso, para que el Señor nos permita ver la realidad de la obra, que es que hay mucha cosecha y pocos obreros. Pero también la oración, hermanos, debe dirigirse a rogar por obreros para su mies. Por eso el verso 38 dice: rogad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra Señor significa dueño, ¿cierto? ¿Qué significa entonces la expresión de ese versículo, el Señor de la mies? El dueño de la cosecha. Rueguen al dueño de la cosecha. ¿Qué significa eso?
que nuestra labor es predicar a Jesucristo, pero el dueño de la cosecha es el que decide soberanamente a quién desea salvar. Nuestra labor es predicar a toda criatura, porque por todos murió Jesucristo en la cruz del Calvario, no por unos pocos, por todos. El Señor Jesús oró incluso por los que no habían creído en su momento. Y pensando en este versículo que dice, rogad pues al Señor de la mies, el Señor nos pone a que hagamos algo que Él hizo. Juan, en el capítulo 10, versículo 16, dice de esta manera, hablando el Señor Jesucristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabes que a mí me parece hermoso ese versículo de Juan? Porque el Señor nos considera ovejas, aún desde antes que creamos en Él. El Señor no dice, allá hay unas cabras que las voy a convertir en ovejas. No. El Señor dice, allá hay unas ovejas. ¿Pero qué pasa con ellas? No están en el redil, pero son de este redil. A ellas las voy a traer. Y les pregunto a ustedes, ¿con qué se trae o se atrae a las ovejas de Cristo? ¿Con qué? ¿O por medio de qué? La predicación de la palabra. La predicación de la palabra es el imán que agarra a las ovejas de Cristo y las atrae hacia Él. Hermanos, esto nos hace entender que los obreros de Dios son los instrumentos para alcanzar a los perdidos. Y aquí no podemos irnos sin pensar y responder, ¿quiénes son los obreros de Dios? ¿Solo los pastores? ¿Solo los ancianos y diáconos? ¿Quiénes son los obreros de Dios? No lo pude yo decir mejor. Todo aquel que ha creído en Cristo se convierte automáticamente en obrero de Dios. Ahí no hay cambio. Usted no tiene la elección de ¿soy obrero o no soy obrero? La elección suya es sencillamente ¿soy un mal obrero o soy un buen obrero? ¿Pero de qué es obrero? Es obrero. Mis queridos, Cristo hizo la obra misionera buscando, compadeciéndose y orando. Viendo eso y estando absolutamente convencido de que no hay otra mejor manera de hacerlo, yo quiero que ustedes se lleven en su corazón que la obra misionera debe realizarse a la manera de Cristo. Por esa razón, sea intencional en la predicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que piense bien a quién va a testificar usted. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted debe dedicarse a testificar a quienes no han creído. Que para poder llevar esto a cabo usted es necesario que le pida compasión a Dios para que desarrolle su corazón y que usted le duela a aquellas ovejas que también le dolieron a Cristo. Porque cuando haya esa compasión y cuando haya esa búsqueda de los perdidos, no quedará otro camino que decirle, Señor, envía obreros a tu mies. Ese es el modelo de Cristo. Buscar con compasión y orando al Señor. Ese es el modelo del Señor. Por eso, no perciba la iglesia como un grupo de personas que se encierran en un lugar. Vea a la iglesia como un grupo de personas que se reúnen regularmente para ser entrenados en la palabra de Dios y salir a comunicarla. Por esa razón es que ustedes han comprobado que a través de los años a nosotros no nos interesa, como cuerpo de líderes de la iglesia, a nosotros no nos interesa entretenerlos. A nosotros nos interesa entrenarlos. Porque aquí no estamos formando
cuenta chistes. Aquí estamos formando soldados de Cristo. Mi querido, el Señor Jesucristo dijo estas palabras en Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros, pero recuerden que nosotros no vamos a empezar de cero. Nosotros vamos a llegar a un lugar y a unas personas donde ya Dios está trabajando. De muchas maneras, pero Dios ya está trabajando. Y con confianza en la palabra del Señor, con convicción en que lo que Dios dice es verdad, prediquemos, testifiquemos de Cristo sin temor. Adelante, mis hermanos. No hay nada que perder, todo lo contrario, hay mucho que ganar. ¿Por qué les digo que no hay nada que perder? Porque Cristo no vino a condenar a los salvos. Cristo vino a hacer lo contrario, a salvar a los que estaban condenados. No tenemos nada que perder. Sí tenemos mucho por ganar. Y si hay hoy alguien aquí que aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador, quiero decirle que el Señor Jesús dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú eres uno de aquellos que se había perdido y que Cristo vino a buscar. Tú eres uno de esos perdidos por los cuales Cristo murió. Y hoy, pensando en eso y basado en la autoridad de la palabra del Señor, quiero invitarte a que tú creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. A que tú creas que Jesucristo es aquel que llevó tus pecados a la cruz del Calvario. Y si tú hoy reconoces en tu corazón que eres pecador, pero que Jesucristo murió para salvarte, hoy el Señor te dará la vida eterna. Recuerda que el Señor dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Por eso te invito, si aún no has creído en Cristo, allí donde tú estás, tú puedes orar y decirle: Señor, reconozco mis pecados, te he faltado, te he fallado, te he ofendido, pero también reconozco que Jesucristo murió en mi lugar y que tú das vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y si tú genuinamente le crees y genuinamente le confiesas en tu corazón, Dios te salvará y Dios te dará la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita, por lo maravillosa que es y por tener la oportunidad de abrirla para ser retados, estimulados con esta hermosa temática que son las misiones. Exalta la gloria de Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio y danos a nosotros la gracia de ser tus testigos para que cada día podamos testificar de Cristo sin temor y ver la obra que tú haces salvando y transformando vidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. A los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga, les guarde, que tengan una buena semana. Y para los que estamos acá como de costumbre, los varones, ¿qué hacemos?